Hoy vamos a ver, estamos en lección número 4 y dice demostrando la inspiración de la Biblia, ¿vale? Dice ya tenéis esto escrito en el libro, ¿no? Esta parte, vale, para repasar un poquito. Donde la Biblia dice en letra A, los escritores del Antiguo Testamento eran profetas. Un profeta era un portavoz de Dios. Quiero mencionar esto porque cuando tú hablas con la gente, cuando tú hablas con alguien, si tú das tu opinión, es tu opinión, ¿vale? Podemos decir que tu opinión tiene valor, pero tu opinión es tu opinión al final del día, porque ellos también tienen su opinión. Y al final del día hay un choque, porque ellos tienen su pensamiento, su forma de pensar y tú también. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios, esto lleva un peso distinto, esto lleva autoridad, porque ya no estoy compartiendo mi pensamiento ni mi forma de pensar. Tampoco cuando hablamos de lo que nosotros creemos, por ejemplo, nuestra confesión de fe, no es lo que la Iglesia Bautista cree, eso es lo que la Biblia dice. Por lo tanto, siempre repetimos, la meta aquí no es ser fanáticos de la Iglesia Bautista, es tener una iglesia bíblica, ¿vale? La Iglesia Bautista, la meta con ellos es tener una iglesia bíblica. Entonces, cuando hablamos, no estamos diciendo, eso es lo que nosotros creemos. Entre todas las religiones, nosotros tenemos nuestra forma de pensar y vemos la Biblia así, ¿no? Queremos decir, la Biblia dice esto, por lo tanto, creemos en esto, ¿vale? Cuando tú hablas usando la Biblia, esto lleva autoridad. Un profeta, dice aquí, era un portavoz, diciendo, así dice Dios. Cuando tú hablas así, eso lleva poder, eso lleva autoridad, porque estás hablando usando la palabra de Dios, ¿ok? Vale, los escritores del Antiguo Testamento citaron otros libros del Antiguo Testamento como escrituras, reconociendo otros libros, Génesis, Éxodo, Josué, lo que sea, que eso es la palabra de Dios. Hay referencia entre el Antiguo Testamento que nos da otra prueba que esto es la palabra de Dios, ¿vale? Letra C dice, los escritos del Antiguo Testamento eran reverenciados por Israel, que da otro peso. Luego dice, las declaraciones directas sobre la inspiración de la ley. Entonces la Biblia en sí misma dice, habló Dios todas estas palabras. Una vez más, paramos aquí para tocar un punto que hemos estado hablando. Por esto, tú no puedes decir, Dios me ha dicho. Eso es el error. A veces lo usamos en un modo inocente, porque es discernimiento espiritual y no sabemos cómo expresar. Por ejemplo, os doy un ejemplo. Una mujer en la iglesia de mi padre, una anciana, ella acercó con un sobre y me dijo, Dios me ha dicho de darte este sobre de dinero. Y yo dije, claro que sí. Claro. Amén, hermana. Que Dios sigue hablando, pero no. Y me dijo, Dios me ha dicho de darte esto en privado. Ella, por ser anciana y por no saber cómo expresar lo que estaba diciendo, el discernimiento espiritual, la palabra habla del regalo que tú das en secreto. Eso es una ofrenda que no vas a recibir aplausos porque lo das en secreto. Ella, por no saber cómo expresar esto, dijo lo típico, Dios me ha dicho. Pero lo que realmente estaba diciendo la mujer, su discernimiento bíblico, espiritual de la Biblia es, quiero darte este regalo en secreto para no recibir aplausos de nadie. ¿Vale? Entonces, es típico usar esta frase. Ella obviamente lo usó en una manera inocente. No estaba ella diciendo Dios realmente habló, pero está diciendo mi discernimiento,
mi conocimiento de la palabra de Dios, eso ha influenciado mi decisión de darte la sobre en privado y no hacer un espectáculo en frente de todos. Oye, toma esto en frente de mucha gente para recibir aplausos. Porque Jesús ha dicho, si recibes aplausos aquí, eso es tu premio. Si lo das en secreto, recibirás un premio mucho mayor en el cielo o por parte de Dios, ¿vale? Entonces, por eso dice en Éxodo 20, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras. Los profetas estaban compartiendo lo que realmente Dios ha dicho. Por lo tanto, es peligroso hoy en día decir, Dios me ha dicho. El peligro es porque estás diciendo, tienes revelación nuevo. Y entonces, esta obsesión de buscar algo nuevo, algo interesante, hay tantos cristianos tan obsesionados con conspiraciones en la Biblia, y esto significa el águila, y la luna de sangre. En Estados Unidos, justamente habéis leído que tenemos un, ¿cómo se llama? Eclipse. Olvídalo. Todos flipando. Dios viene, Jesús viene, prepárense, comprar cosas. Es que flipando con esas cosas. Todos asustados, todos ansiosos. ¿Por qué la suficiencia de la Escritura no entienden que la Biblia es suficiente? Es que hay excepción con señales, con cosas visibles. Y nosotros hemos estado leyendo, la Biblia es suficiente. No necesito ni una señal, ni un trompeta o un mensaje escrito en el cielo. Lo que necesito tengo aquí en la palabra de Dios. Vamos a ver nuestro texto lema de nuestra clase, que es 2 Timoteo 3, versículo 16. Empezamos en versículo 14, luego 15, 16 y 17. Y ojo que viene en 2 años uno de estos aquí en España. Un eclipse 100% casi. Sí, eso dice. Sí, como en 2 años viene aquí a España, entonces prepárense, ¿ok? Como en la pandemia. Claro. 2 Timoteo 3, versículo 14, en contexto, Pablo está escribiendo a Timoteo, porque dice en el inicio del capítulo lo que va a pasar, ¿vale? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, toda esa lista de cosas, ¿vale? Que vemos hoy en día. Y versículo 14 es curioso, porque Pablo dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. No dice, tienes que inventar otra estrategia, tienes que encontrar otra manera de ganar almas, de crecer la iglesia, de convertir la sociedad. Cuando las cosas están cambiando, tú tienes que cambiar con las cosas. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice aquí, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Decir, Pablo, tú tienes, Timoteo, la convicción de lo que has aprendido de mí, del apóstol. Dice, sabiendo de quién has aprendido, del apóstol Pablo. Luego, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Eso no es un sermón, pero quiero hacer una pausa y decir, oye, por eso hemos cambiado el chip en Iglesia Bautista Más Vida a poner el enfoque en los niños de la iglesia. ¿Qué dice aquí? Dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Alguien estaba enseñando la palabra de Dios a Timoteo en su niñez. Ahora, mira la posición que tiene. Timoteo. No hablamos mucho de él, pero él fue alguien que Dios ha usado, ¡boom!, fuerte. Y mira lo que hemos leído para confrontar todo esto, lo que dice también, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿vale?
Entonces, este hombre Timoteo es fuerte en la fe porque desde la niñez él aprendió la palabra de Dios y por lo tanto estaba ya bien preparado para todo lo que vendrá, lo que iba a venir. Pero Pablo dice, oye, Timoteo, has aprendido que las Escrituras. Sigue en esto. Dice versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. No es de cosas raras, no está buscando él señales, no está buscando él mensajes, clarificación, serendipities, coincidencias, no. Dice la palabra de Dios, pero persiste tú en lo que has aprendido. Entonces no tienes que aprender cosas nuevas, pero en lo que tú tienes aquí en la palabra de Dios es suficiente. Por eso dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra en griego es Dios respiró. Dios, la respira de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, el propósito, que el hombre de Dios o el cristiano, la persona del Señor, sea perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Dice perfectamente preparado por la obra que Dios tiene para ti, por el campo misionero donde Dios te ha plantado, para conocer tus vecinos y compartir el Evangelio con ellos, para servir aquí en Madrid, en Iglesia Bautista Más Vida. La palabra de Dios te hace como ayúdame Gio, es a nut and a bolt. A bolt and then a nut, you screw it on. ¿Hace un engranaje? ¿Sí? Como que encaja. Sí. Un engranaje, ¿no? Engranaje. Está perfectamente diseñado. Sí, que perfectamente encaja. Que encaja. Un engranaje. La palabra de Dios dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso es la palabra en griego, lo que significa. Obviamente no está diciendo Pablo que tú eres perfecto como no tengo pecado, yo soy pastor de la iglesia, no tengo pecado, tienes que limpiar mis pies. No, no está diciendo tonterías así. Que nosotros somos todos pecadores, no hay ninguna persona perfecta. Pero en contexto, que siempre es clave, el contexto es preparado para la obra que Dios te ha llamado para hacer. Para número uno, evangelizar tu propia familia. ¿Qué es el contexto aquí? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Tu propia familia. Dice Timoteo, tu abuela, ¿recuerdas el video que he enviado hace unos años? Tu abuela, tu madre han estado enseñando, preparándote para la obra. La palabra de Dios es la clave. Entonces, en contexto, perfectamente preparado para la obra que tienes. Número uno, con tu familia, tus vecinos, tus amigos, tu círculo, tus compañeros y lo que sea. Pero sí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y qué quiere decir enteramente preparado? Cuando la Biblia dice enteramente, dice completamente. No hay espacio para decir, bueno, la palabra de Dios más, pero con esta palabra, enteramente significa exactamente lo que dice. Enteramente, completamente. No hay espacio de decir, bueno, la palabra de Dios más señales, más cosas interesantes, pero dice enteramente preparado ¿para qué? La mayoría, unas cosas buenas. No, dice para toda buena obra. La suficiencia de la Escritura. Yo no tengo que leer un libro de un pastor famoso en su estrategia, cómo crecer la iglesia. Y hay miles de libros como ideas. Tienes que hacer esto, no sé qué, cambiar la música, hacer la iglesia más atractiva, hacer esto, contratar un DJ para hacer más música guay y hacer como actividades y invitar como lo que sea.
la Biblia me dice aquí que esto es todo lo que yo necesito para pastorear la Iglesia Bautista Más Vida. Ni la palabra de Dios más un libro interesante, la palabra de Dios más esto. No, eso es suficiente y para ti también. Eso no está solamente para el pastor, pero cada cristiano, tú tienes todo lo que necesitas en la palabra de Dios para ser perfectamente preparado para la obra que Dios tiene para ti. Tú eres un misionero en tu familia. Tú eres en España, muchas veces cuando uno recibe a Cristo, tú eres la primera persona. Como en el video que he enviado, la mujer que he mencionado fue la primera persona en su familia que recibió a Cristo. Y ahora tiene un nieto en la iglesia. ¡Qué fuerte! ¡Qué bendición! De empezar, mis padres fueron los primeros que reciben a Cristo en mi familia. Y ahora yo soy pastor, mi hermano es diácono y mi hermana es misionera sirviendo en Galicia y ya está embarazada. Entonces, mis padres eran los primeros y luego ya hay una herencia. Tú eres un misionero en tu propio campo que Dios está preparándote a través de la palabra de Dios. Bueno, perdón, estoy predicando y no es... Vamos a volver a nuestro estudio. Estamos aquí. Mira cuántas veces dice Éxodo, Levítico 1:1, llamó Jehová. Números 1:1, habló Jehová. Números 4:1, habló Jehová. Mira, habló. Pero ellos tenían la autoridad para hablar por parte de Dios. Eso es la palabra de Dios. Ellos tenían la inspiración, la respira de Dios para ser portavoces por parte de Dios. Muy bien. Entonces, lo que habéis terminado aquí, ¿no? Sí. Chicos, en la semana que viene voy a tener un libro para vosotros. Tengo más he pedido hoy unos más. Ok. Declaraciones directas acerca de la inspiración de Dios. Ok, David, Salomón y Job. Aquí tienes declaraciones directas acerca de la inspiración de Dios. Aquí tienes la referencia. Luego el testimonio del Nuevo Testamento. Eso es muy interesante. El Nuevo Testamento que ya habla del Antiguo Testamento. Eso es curioso por los ateos. Porque como hermano Alfonso ha predicado cuando vino de la evidencia de la resurrección, una de las cosas más increíbles, la evidencia que existe para la resurrección de Jesucristo, que da prueba que Él en verdad es Dios. Y luego dicen, bueno, ok, puedo aceptar Jesús y el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento es tan viejo, es tanto tiempo. Pero ojo, si te aceptas a Jesús, Jesús hace referencia al Antiguo Testamento. ¿Y cómo es la palabra de Dios? Es una cadena, es lo que quiero mostrar aquí en esta clase, es una cadena. Vamos a ver el testimonio del Nuevo Testamento sobre la inspiración del Antiguo Testamento. Dice aquí hay 332 citas directas y referencias al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y un total de más de 1000 citas, referencias y alusiones. ¡Qué fuerte! Si los que no quieren aceptar el Antiguo Testamento tienen un gran problema, porque hay 1000 veces en el Nuevo que hay referencia al Antiguo. ¡Qué fuerte! Dice el Antiguo Testamento, número 1, el Antiguo Testamento como un todo. En su aplicación primaria, versículos tales como 1 Timoteo 3:16, que acabo de leer, refieren específicamente al Antiguo Testamento. Sí, 2 Timoteo.
las frases letra B, tales como las Escrituras 52 veces, escrito está 133 veces, para que se cumpla más de 30 veces, y las palabras de Dios 4 veces indiquen la autoridad aceptada del Antiguo Testamento. Entonces tú no puedes aceptar el Nuevo sin también aceptar el Antiguo. Pero ¿qué está pasando en las iglesias liberales? He hablado mucho de este pastor famoso de Atlanta, Georgia, que es hijo de un pastor famoso bautista, pero él se paró de este movimiento y quería hacer una iglesia más moderna, más guay. Sí, Andy Stanley es un lobo. Y él dice, tenemos que cortar y desconectar el Antiguo Testamento. Dice, es tiempo ahora en la iglesia desconectar el Antiguo Testamento de nuestras creencias. Porque es guerras, es feo, es esto de no sé qué, la ley. Él solo quiere enfocarse en gracia y cosas así. Pero uno no puede aceptar el nuevo sin también aceptar el antiguo. Eso es una tontería, intentar hacer esto. Es curioso cómo esos pastores usan la Biblia. En Estados Unidos había una conferencia de hombres muy famoso. Y eso está ridículo. Pero el año pasado tenían tanques militares, parte del show. Es impresionante. Y este año había un hombre dentro de la plataforma, un palo, un hombre con una espada en su boca, subiendo el palo y bajando. Pero sin camisa, y todos criticaron esto porque dice eso tiene muy mala sueña, eso no tiene muy buena pista, ¿vale? Y el pastor invitado, cuando fue su tiempo predicar, él ha denunciado la cosita, sí. Y el pastor, en control de la conferencia, se puso de pie y dijo a él, vete, no puedes estar aquí. Y le echó de la conferencia por haber dicho algo negativo sobre su conferencia. Y dijo el pastor, cuando subió a la plataforma, Mateo 18 dice, si tienes algo en contra de alguien, mejor decirlo en privado primero. Y eso para mí fue curioso, esta parte. Mira cómo esos pastores usan la Biblia. Toda la conferencia es antibíblico. Incluso la música, no podéis imaginar. Y luego, cuando ya está en problemas, él usa la Biblia para defender su posición. Pero el pastor invitado que criticó la conferencia estaba usando la misma Biblia. Entonces, cuando es conveniente, lo aceptan. Y cuando no es conveniente, ignoran la Biblia. Él quería usar la autoridad de la Biblia, porque eso es la única manera para sobrevivir en el cristianismo. O sea, sobrevivir en este mundo es usar la autoridad de la Biblia. Porque tú puedes criticar a mí. Si tengo una idea, puede ser una idea buena o una idea fatal. Pero cuando es la palabra de Dios, es otra cosa. Eso tiene la autoridad. Descansamos en la autoridad de la Biblia, ¿vale? Entonces, dice número 2, secciones particulares del Antiguo Testamento. Tenemos la ley, los profetas y los escritos. Esas tres partes o secciones particulares del Antiguo Testamento. Número 3 dice libros particulares del Antiguo Testamento. Mira, esta parte dice 20 de los 24 libros del Antiguo Testamento hebreo. Eso es la manera en que los judíos organizan el Antiguo Testamento. Para ellos son 24 libros, por la forma, porque a veces incluyen 2 o 3 en un libro. Para nosotros son 39, pero dice aquí, son citados autoritativamente en el Nuevo Testamento. 20 de los 24 libros están mencionados autoritativamente en el Nuevo Testamento, para dar como, es con una cadena, ¿ves?
De los otros 4 libros restantes, Jueces, Ruth, Crónicas, lo que sea, hay eventos mencionados en 2 de ellos y alusiones a los otros 2. Entonces, todo el Antiguo Testamento aparece en el Nuevo. Hay una cadena y hay conexión. Muy bien. Luego, el testimonio de Cristo sobre la inspiración del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo aceptó todo el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Aquí tenés las referencias, muchas referencias. Hemos visto uno hace unas semanas en Mateo 22, lo que Jesús creó sobre la Biblia, que es la palabra de Dios. No voy a pasar mucho tiempo con esto, pero diciendo lo que Jesús creó acerca del Antiguo Testamento. Muy bien. Ok. Nota conmigo, dice aquí en tus notas, Cristo y el cristianismo se mantienen o caen con la Biblia. Cristo o el cristianismo se mantienen o caen con la Biblia. Esto es una de las razones por las que la Biblia es constantemente atacada por los ministros de Satanás. Descredite la Biblia y Jesucristo es hecho un mentiroso. Cristo empezó su ministerio terrenal con "está escrito" y terminó su ministerio terrenal con un "está escrito". Lo que quería mencionar aquí en esta lista, dice aquí pon atención a números 2 y números 7. La fórmula de Satanás es atacar la Biblia y puedes destruir la fe de los jóvenes. Mira lo que dice número 2. Jesús verificó la historia de la creación de Génesis. Muchos jóvenes, cuando empiezan a estudiar en los colegios, empiezan a aprender la evolución. Y esto ha sido usado por Satanás para destruir la fe de muchos jóvenes, o en el bachiller o en la universidad. Porque el profesor empieza a atacar el cristianismo, diciendo: mira la evidencia que tenemos, mira las pruebas, mira todo lo que tenemos que dice, tu versión de las cosas en la Biblia está mal, para destruir la fe de este joven. Porque su fe descansa ¿en dónde? En la palabra de Dios. Entonces, número 2 es lo más controversial. Es una bomba mencionar, yo creo, en el hecho que Dios creó el mundo en 6 días. Decir esto, tú eres cancelado, tú eres un idiota, ¿cómo puedes creer en esto? Pero Satanás le gusta usar la evolución para atacar a los jóvenes, para sembrar dudas que este libro en verdad no es confiable, que es mentira. Por lo tanto, dice aquí en nuestro libro, este número 2 dice, números 2 y 7 ha sido atacado por la alta crítica a la palabra de Dios. Porque si pueden destruir la confianza del joven en la palabra de Dios, pueden como destruir su fe, como tener un cristiano inútil, que dice, bueno, al final la Biblia tiene cosas buenas, tiene cosas de enseñanza de Jesús, lavar los pies, amar a tu prójimo, todo eso es útil, está muy bien, pero no puedo aceptar la Biblia como mi autoridad o la palabra de Dios porque tiene cosas que son mentiras o no son correctas, porque no cuadra, según ellos, con la evidencia de la evolución. Fui con Shanna a Nueva York en el Smithsonian Museo y tienen el esqueleto
Sí, muy famoso. Y mire lo que hacen. Es muy bonito verlo. Es muy bonito e interesante, pero he enseñado algo a Shanna, porque estábamos caminando y tiene un esqueleto de un mono. No, de un mono. ¿De un demonio? No, un mono. Ah. Un mono en la pared. Esqueleto de verdad, de un mono, aquí, y por aquí, un humano. Y en medio, algo dibujado, la evolución de mono, evolución de un hombre o de un mono hasta ser un hombre. Tienen pruebas, evidencia del mono y pruebas del ser humano. Pero no existe ningún ejemplo, ninguna prueba que hay una mono transicionando, evolucionando a ser humano. Pero plantan la idea en sus cabezas porque entre el mono y el esqueleto del humano está todo dibujado. Sí, Shannon, mira, es que no tienen evidencia ni pruebas de una forma en medio, un medio mono, medio humano. No existe. En todo el mundo jamás han encontrado alguien, un esqueletos de un medio mono o medio humano. No existe. Es una mentira. Pero míralo como plantan la semilla en las cabezas de los jóvenes, de los niños, para que duden la palabra de Dios. Porque dicen, tú no puedes creer. Y las iglesias liberales dicen, bueno, nosotros tampoco no aceptamos los 6 días. Es más, hay millones de años entre capítulo 1 y capítulo 2. Buscan una manera, porque no tienen fe para defender la Biblia y quieren complacer al mundo y no quieren aceptar toda la Biblia. Pero acabamos de leer que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. El ser creyente, tenemos que confiar en la Biblia y tenemos que descansar en la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a creer que la Biblia es la palabra de Dios, aunque vienen los que quieren sembrar dudas, ¿vale? Porque al final ya sabemos que la evolución, la teoría de la evolución no tiene nada de pruebas, es una teoría. Y ni siquiera es una teoría, porque no tiene lo que es necesario para ser una teoría. Es una mentira. Entonces, Satanás lo ha usado para atacar a los jóvenes. ¿Michael? Sí. No, que de hecho en el 2001 hubo un científico cristiano que se llama Francis Collins, que de hecho ganó un premio Nobel. Es genetista, ¿no? Genetista. Él descartó La teoría la teoría de Darwin. De Ajá. hecho, la ciencia ya... De hecho, ahora hay De hecho, darwinismo. la ciencia ya no acepta la teoría de Darwin por el descubrimiento que este hombre hizo. La genética. Sí. Pero fíjate que yo tengo una amiga cristiana que a su hijo desde bien chiquitito le ha explicado que la teoría de la evolución no existía. Y claro, en el colegio inevitablemente se da. Entonces, el niño estaba tan fundamentado en la palabra que cuando se empezó a decir en clase de que veníamos del mono, le dijo, pues yo no soy un mono, si lo eres tú, lo serás tú. A ver, enciérralo en una habitación un montón de siglos a ver si evoluciona humano, le dijo. Ya, sí. Amén. Le dijo, Así es. Pero y era un niño de 6 años, ¿eh? Amén. Es muy duro, mira, la psicología, los que tenemos hijos es muy bravo porque Pero la ella psicología, lo que utiliza el instituto y las escuelas es muy duro, por eso Sí. principalmente tenemos que enfocar a nuestros hijos porque mi hija ya está grande y hablo con ella y ella está muy entendida y sabe, pero es que le dan y le dan y le dan, es como una doctrina que tiene que ser. Es fuerte, sí. Es así, y aunque ellos lo defienden, y bueno, pero la Ya. misericordia de Dios, ellos lo van a defender y van a estar ahí, pero ya que el que no conoce, pues va a creer. Claro. Eso es importante. Sí. Es que es muy duro la psicología o la Sí. doctrina es muy duro. Es muy fuerte y por eso volvemos a lo que hemos hablado, como Timoteo, de su niñez. Su abuela, su madre estaban enseñando, preparándole para esos ataques. Entonces, hermano. Sí, pero además del evolucionismo, ahora tenemos otro frente que nos están atacando con el tema de la ideología de género. Ah, bueno, eso, ya- eso es peor. Eso ya es otro nivel. A los niños les hacen perder, les hacen dudar de su identidad, Sí. como niño y niña. Entonces, y nos lo están Y que pueden ser lo que ellos Tenemos quieran. que orar mucho por nuestros niños, primero para que Dios guarde su corazón y
y guarde su mente, porque no solamente el colegio, las redes. El niño que ya desde chiquitito ya con su móvil en la mano, y cambiando de tema, los evolucionistas, los materialistas, los ateos, nunca podrán demostrar que ellos no han podido entender ni han podido demostrar que tiene que tener un comienzo. Ujú. Y eso no lo han podido explicar. Y no puede de una materia inanimada pasar a algo animado. Sí. Y no lo han podido demostrar. O sea, llega momentos, pero ellos siguen con tal de no aceptar la teoría creacionista, ellos siguen persistiendo. Y lo peor de todo es que la Iglesia Católica, que debería estar en primera línea, No quieren luchar con esto, sí. Que ellos aceptan la evolución, aceptan muchas cosas. Sí. Bueno, gracias a Dios que hay hay ministerios que defienden la creación y luchan contra esas teorías de evolución. Y como dice el hermano Germán, otro ataque ahora es con esta enseñanza, porque con Shana vienen grupos de Madrid y tienen como charlas para enseñar, para indoctrinar a los niños. Y es fuerte. Y ahora Shana me dijo, la mitad de su clase dicen que son gay. La mitad. No, Cori, pero os lo digo para que lo comuniques aquí en la iglesia. Hay una cosa que se llama PIN parental. Y tú eso lo rellenas y si tú no quieres que tu hija asista a esas clases, Sí. lo sacan y lo llevan a una tutoría. Sí, sí. Y eso lo tienes que rellenar simplemente. Entonces, para todo tipo de charlas te tienen que comunicar primero qué se le va a hablar y si tú quieres que tu hijo se asista. Sí, ya. Es muy Y importante. lo peor es que llegan a esos institutos y vienen lesbianas, trans, todo, a prepararlos, y los profesores que son de esa clase los obligan a que se saquen. Sí, Eso es lo peor. sí. Pero tenemos que luchar con esto. El apóstol Le Pedro- dijeron que era bueno masturbarse. El apóstol Con Pedro, 5 años. el apóstol Pedro en primera de Pedro 3:15 nos dice que tenemos que prepararnos para presentar defensa, o sea, con autoridad, no decir, no, es que yo creo porque así es, no, sino sustentar una palabra, presentar defensa y la esperanza cuando nos lo Sí. demanden, que tengamos, Y- y ahí es donde tenemos que nosotros que Amén. estar preparados para dedicar a nuestros Amén. Y lo que está diciendo es que a veces hay pánico con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Que vienen a enseñar la influencia. ¿Qué vamos a hacer? Mira la misma, esto para nosotros, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Es la palabra de Dios o es suficiente o no es? Es suficiente. Y Pablo está preparando a Timoteo por todo esto que va a venir. Mira, vamos a leerlo rápidamente. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Eso de qué quiere decir? Está hablando de la comunidad homosexual. Está hablando de transexualidad y todo esto. Sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperentes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Justo lo que estamos hablando, la Biblia ya hace 2000 años ha dicho, van a obedecer, odiar, odiar lo bueno. Estamos en esto. No tenemos que flipar o decir, ¿qué hacemos? Tenemos que inventar otra estrategia, ¿no? Pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Tú como padre, tú como abuelo, tío, hermano en la iglesia, hermana en la iglesia, sea perfecto, preparado para enseñar a ellos, para maduros, para prepararlos para las luchas que vienen. La Biblia es suficiente. Vamos a seguir, hermanos. La inspiración del Nuevo Testamento. Ya hemos hablado del Antiguo. Es como cadena. Jesús ha referenciado muchas veces el Antiguo,
los apóstoles, hay más de 1000 referencias en el Nuevo al del Antiguo. Ahora la inspiración del Nuevo Testamento, letra A, es la promesa de Cristo. En Juan 14, 26 y 16 a 13 es como la pre-autenticación de Cristo acerca de la inspiración divina del Nuevo Testamento. En este capítulo, Juan 14, vamos a leerlo rápidamente. Aquí está hablando Jesús con los discípulos, o podemos decir los apóstoles, ¿vale? Entonces, hay mucha confusión acerca de este versículo, Juan 14, 26. Lo voy a poner aquí también. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muchos cristianos toman este versículo y dicen, bueno, Dios me va a enseñar, me va a guiar y decir lo que... No. ¿A quién está Jesús hablando? A los apóstoles. En el contexto está hablando a los apóstoles. Entonces no puedo yo aplicar esto todo a mi vida. Está hablando a los apóstoles porque dice aquí, Jesús no me ha enseñado personalmente. Eso es el contexto. Porque dice, y la palabra que yo habéis ido, bueno, ¿dónde estamos? 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero eso es, para no desviar tanto y empezar otra cosa, tiene la promesa de Cristo, de la inspiración del Nuevo Testamento. Letra B dice las declaraciones directas del Nuevo Testamento. Aquí tienes, como hemos visto antes, algo directo. Dice 2 de Pedro 3:15, que hermano Germán ha mencionado, llama a los escritos de Pablo escritura. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la lista de referencias. ¿Vale? Luego tenemos evidencias internas sobre la inspiración. Evidencias internas sobre la inspiración. Letra A dice detalles de los eventos más allá del conocimiento humano. La Biblia da detalles sobre asuntos como la creación, las palabras de Satanás o lo que se encontraba con el corazón de ciertas personas, lo cual ningún humano podría saber. Solo Dios podría saber esas cosas, ¿vale? La extraordinaria unidad, hemos hablado de esto antes, pero el hecho que hay 40 escritores humanos de muy diversos trasfondos, ocupaciones y bajo muy diferentes circunstancias, sin embargo, tiene una unidad doctrinal y estructural única. Hay un tema y no hay conflicto. Y luego tenemos las doctrinas, puedo pasar mucho tiempo hablando de eso, pero las doctrinas de Dios. Nadie podría inventar la doctrina de Dios. Y el ser humano, si vas a inventar un Dios, va a ser un Dios muy permisivo. No un Dios que no me da permiso a emborracharme o hacer lo que me da la gana. Pero un Dios que pone la ley, orden. No, el ser humano no va a crear un Dios así. La doctrina del hombre, doctrina del pecado y la doctrina de la salvación. Esos son los huecos para llenar aquí, los blancos. Dios, hombre, pecado y salvación. Y algo muy curioso es profecías cumplidas. Profecías cumplidas. Más de 2/3 de la Biblia era profética al momento en que se escribió. Mucha de esta profecía ya se ha cumplido al pie de la letra.
Es el punto de prueba interna más contundente sobre su inspiración. Las profecías mesiánicas en sí son sorprendentes. Más de 300 profecías acerca del nacimiento, ministerio, pasión, resurrección y ascensión de Cristo se han cumplido ya en un periodo de 24 horas. El de la pasión de nuestro Señor se cumplieron aproximadamente 21 profecías diferentes con toda la exactitud con que fueron detalladas. Las probabilidades de que esto se cumpliera meramente por coincidencia no deja boquiabiertos. Entonces, imposible. Sí, deja la boca abierta. Es imposible. Las profecías. Hemos hablado de Miqueas 5:2, donde el Mesías iba a nacer, que fue escrito 800 años después del evento. Y luego Miqueas 5:2 nos dice exactamente Belén, el Mesías va a nacer en Belén. Entonces, increíble. Entonces, hay mucho más. Pero seguimos. Evidencias externas sobre la inspiración. Tenemos la credibilidad de la Biblia. Vamos a ver esto más en lección número 7. Los resultados transformadores de la Biblia. Como podemos ver, una vida cambiada. Una persona que Dios ha tocado, ha cambiado con la palabra de Dios. Los tesoros inagotables de la Biblia. A diferencia de cualquier otro libro, entre más se lee la Biblia, más se revela. Cada semana, miles de sermones son predicados y gran cantidades de libros y artículos son impresos, todos proclamando las inmensurables riquezas de Cristo. Es impresionante. Yo tengo aquí, lo que quiero leer rápidamente, es curioso, las evidencias externas sobre la inspiración de la Biblia. Dice, eso es de un erudito peruano que es un profesor en una universidad cristiana acerca de este tema. Dice, la evidencia externa tiene que ver con los campos seculares independientes que confirman el texto bíblico. Parte de esta evidencia incluye la confirmación histórica, arqueológica, geográfica de los eventos, lugares o circunstancias bíblicas. Número 1 dice su supervivencia. Aunque fueron escritas sobre materiales perecedores y que era necesario copiarlas a mano por cientos de años antes de la invención de la prensa de tipos móviles, las escrituras nunca han perdido ni su estilo ni su exactitud, ni nunca han llegado a ser casi aniquiladas. Comparada con otras obras literarias antiguas, la Biblia tiene más evidencia textual en su apoyo que la evidencia combinada de 10 piezas de literatura clásica. ¿Escuchaste esto? Es impresionante. No están dudando otras obras antiguas, pero la Biblia tiene mucho más texto, mucho más prueba, evidencia que otras obras antiguas. La Biblia, empero, no solo es único por su supervivencia durante los tiempos sin imprenta, sino también por la supervivencia bajo muchas acometidas implacables. Durante siglos hubo hombres que intentaron destruirla y quemarla. Reyes, césares, incluso líderes religiosos lo consiguieron con celo fanático. Y dice aquí muchos, voy a enviarle el artículo luego. Lo que quiero mencionar es cosas interesantes. Dice la exactitud de la Biblia. La exactitud histórica de las Escrituras es única en su clase, muy superior a los escritos de Egipto, Asiria y otras naciones más recientes. Confirmaciones arqueológicas de los datos bíblicos han sido casi innumerables en los últimos 100 años.
Dr. Nelson Glueck, probablemente la mayor autoridad moderna sobre arqueología israelita, ha dicho: ningún descubrimiento arqueológico se ha contrapuesto jamás a una referencia bíblica. Se han realizado listas de resultados arqueológicos y afirmaciones históricas que se confirman claramente y con lujo de detalle en la Biblia. Y de igual modo, una justa evaluación de las descripciones bíblicas han conducido frecuentemente a asombrosos descubrimientos. Por siglos, los escépticos han tratado de desacreditar la fidelidad con la cual la Escritura registra los eventos bíblicos. De hecho, las contradicciones bíblicas es un campo creciente en los escritos de los escépticos. Sin embargo, la exactitud bíblica es uno de los aspectos más impresionantes, sobresalientes del texto sagrado. Vamos a algunos ejemplos. Rápidamente, los hijitas. Esos son ejemplos interesantes. Los hijitas. La Biblia menciona las hijitas, heteos, más de 40 veces. Y tan temprano como en el tiempo de Abraham, Génesis 15, versículo 20. Pero hace más de un siglo atrás no existía evidencia histórica de la existencia de este pueblo. Este hecho guió a muchos eruditos y críticos de la Biblia a mofarse de las historias bíblicas que hacían referencia a los hititas. Esas burlas se desvanecieron cuando a finales de 1800 descubrieron inscripciones en Siria que finalmente designó como hijitas. Hay muchos ejemplos de estos. Eso es uno. Luego, camellos en Egipto. Dice, la Biblia relata que mientras Abraham estaba en Egipto, Faraón le dio muchos presentes o regalos. ¿Recuerdas cuando hemos estado estudiando el libro de Isaías, de Isaac? Que luego Abraham envió camelos. Dicen, no existía camellos en aquel tiempo, bla, bla, bla. Y luego dice, pero ahora existe evidencia suficiente para concluir que esos críticos han estado equivocados por mucho tiempo y que otros han ignorado la evidencia debido al prejuicio contra el registro bíblico. Luego los filisteos también es otra cosa que han dicho, no existe filisteos, no hay evidencia. Y luego saltó mucha evidencia de los filisteos. El libro de Hechos de los Apóstoles también, etcétera, etcétera. Voy a enviar el artículo, es de un maestro de la Biblia y coordinador académico de la Universidad Bíblica de las Américas en Perú. Entonces, evidencia externa, evidencia interna de la inspiración de la Biblia. Podemos confiar 100% en la palabra de Dios, porque es suficiente. ¿Vale? Tenemos 4 minutos por una aportación o pregunta. Nos ha quedado con una cosa de la última lección. Perdón. Los mandamientos. Respecto a la duda de la veracidad o la autenticidad de la palabra de la Biblia, sin embargo, no dudan de la veracidad de los clásicos, por ejemplo, La Nación, ¿no? La República de Platón, la política. Sin embargo, el único, por ejemplo, tiene un manuscrito que fue escrito 1000 años después, al tiempo en que ocurrieron las cosas, y sin embargo no lo dudan. Y las copias de la escritura que tenemos nosotros de los evangelios, hay copias de 200 años después, o sea, un tiempo más cercano, y aún así sí lo dudan. Y por ejemplo, en los escritos del Mar Muerto de Qumran, en el año 1948, en el 47, cuando han encontrado los manuscritos, de todos los rollos que encontraron un rollo completo del libro de Isaías. Y con las pruebas del carbono 14 y las pruebas de historicidad y del papel y todo eso, han demostrado que... Es increíble, claro.
Más que nosotros, bueno, no somos muy cultos en arqueología, pero los arqueólogos ya han encontrado estelas donde traen referencias donde... No, es impresionante. Vale, para terminar, dice letra D, las promesas. Pero letra E es interesante, dice el misterio de la Biblia para las mentes no regeneradas. Claro, como hemos hablado mucho, la persona que no ha nacido de nuevo no puede entender las cosas de la Biblia. Por eso van a burlar, van a criticar, van a echar críticas. Y la única solución es predicar el Evangelio y que el Espíritu Santo puede regenerar este alma para darle visión para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Y así van a creer en la Biblia, que es la obra del Espíritu Santo, es la iluminación que hemos hablado, que no es que el Espíritu Santo me ayuda a entender toda la Biblia, pero me ayuda a creer en la Biblia, que es la palabra, a aceptarlo como palabra de Dios, ¿vale? Luego, la adaptabilidad única de la Biblia para ser traducida. Luego, los parámetros de la Biblia, santo pero manejable. Entonces, cosas increíbles, cosas interesantes. Paramos aquí, eso termina el capítulo y luego seguimos con capítulo 5 en la semana que viene, ¿vale? Vale, vamos a orar y terminar. Señor, gracias por este día, este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Aunque miramos, Señor, las guerras, las luchas, y Señor, nosotros como padres tenemos miedo, Señor, por nuestros hijos, lo que van a escuchar, lo que van a ver, la influencia, Señor, y vemos todos con miedo de lo que viene, Señor. Pero hoy en esta clase, Señor, damos gracias por el hecho que la Biblia es suficiente, incluso por las luchas de 2024. Y Señor, ayúdanos a ser fiel a tu palabra, Señor, mantener fe en tu palabra, Señor, y luego enseñar a los niños, a los jóvenes, Señor, a creer como Timoteo en tu palabra que es suficiente, Señor. Gracias por esta clase, lo que estamos aprendiendo de la inspiración que, Señor, tú hablaste, Señor. Esas son tus palabras y tu palabra, Señor, tiene poder, autoridad. Gracias, Señor, por esto y que has preservado tu palabra para nosotros. Ayúdanos a creerlo, leerlo y vivirlo. En el nombre de Jesús. Amén.